no hay vuelta atrás. O sea, DLTV tiene que ir bien sí o sí, y va a ir bien sí o sí. Ninguna temática o ninguna idea de inversión se puede llevar el fondo por delante a largo plazo. O sea, quizás no seremos el fondo más rentable a largo plazo, pero sí el más consistente y hacia abajo aguantaremos mejor. Este episodio está patrocinado por Quarter, la aplicación con la que podrás estar al día de toda la información de las empresas que sigues, como si escucharas un podcast. Descárgate la app y empieza a escuchar las presentaciones de resultados de empresas que han publicado recientemente, como Nintendo, Disney o Adidas. Todo 100% gratuito y disponible tanto para dispositivos Android como Apple. ¿Cómo estás, Beltrán? ¿Cómo va todo? Muy buenos días, Sergio y Rodrigo. Vamos, un honor poder estar aquí con vosotros en este programa tan respetado y que me estéis dedicando vuestro tiempo y un placer y un honor estar aquí hablando de mercados financieros y de DLTV Europe. Encantados nosotros. Tengo muchas ganas de tocar algunos temas que me parecen muy interesantes. Y bueno, lo acabas de comentar. Acabas de lanzar hace poco tu nuevo proyecto, el fondo DLTV Europe, de la mano de Dux Inversores. Y yo siempre tengo esta duda de si ahora es el mejor momento para lanzar un fondo. Porque por una parte es cuando puedes encontrar mayores oportunidades y ahora pues es un buen momento para pescar, pero por otra parte quizá no tienes tantos partícipes que te conozcan o un track record. Entonces no sé cuál es tu opinión, si crees que ha sido un buen timing para empezar este proyecto o cómo lo has vivido estos primeros pasos. Bueno, en primer lugar, cualquier cosa en la vida es complicada y requiere mucho trabajo. Entonces, te diría yo, si es buen timing o es mal timing, lo primero que voy aprendiendo a lo largo, llevo siguiendo los mercados desde octubre de 2002 y trabajando profesionalmente desde principios de 2014, es que hacer market timing no sabe hacer nadie. Lo sabe hacer George Soros y ya está bastante mayor y lo sabe hacer Stan Druckenmüller. El resto de los inversores que digan que saben hacer market timing, yo creo que sabrán hacer market timing una vez, dos o tres. Pero entonces, eso es la primera. No se sabe hacer market. Es imposible saber. Entonces, es una pregunta que le hace mucho a Warren Buffett, que va a hacer el Dow Jones, que se lo ha preguntado pues, desde los años 80 y es la famosa frase, ¿qué va a hacer el Dow Jones el año que viene? Y te contesta, pues la verdad es que no sé qué van a hacer los siguientes 1000 o 2000 puntos, pues lo que sí sé es que los siguientes 10.000 son hacia arriba. Entonces, la primera visión es Deep Long Term View, es que a largo plazo el mundo y la bolsa siempre sube. Podemos hablar de periodos pues, de cuando hay crisis, pues, que no vuelven a recuperar la marca del agua de 3-5 años, o podemos hablar de periodos de 12 años, pero a largo plazo los buenos negocios que ganan dinero, que crecen, que tienen buenos equipos gestores, que tienen buenos retornos sobre el capital empleado, defendidos por unas barreras de entrada, salen adelante, emergen. Entonces te diría yo que bueno, ¿quién esperaba una guerra? ¿Y quién esperaba, sobre todo, yo creo que esto es el kit de la cuestión, unos bancos centrales en pánico, donde yo creo que pues, podemos ir por geografía, pero que están haciendo cosas que ni ellos mismos saben lo que están haciendo, pues es un momento complicado. Lo único que también yo creo que al final a los partícipes ya los hay que saber remar en cualquier momento de mercado y entonces, sí, el fondo va cayendo, no sé, ahora en tiempo real tengo el Excel abierto, pues un 9,8 desde que he lanzado, pero bueno, tenemos más de 70 partícipes, tenemos 7,6 millones y el apoyo tanto del inversor pequeño como de dos instituciones grandes que nos apoyan, está ahí y bueno, el tiempo irá, hay que centrarse en lo importante, que son nuestras empresas, en que sigan ganando dinero, en que ganen más dinero en el futuro y yo creo que es un buen momento, ¿Que puede caer la bolsa un 15 o un 20 más? Probablemente. ¿Que hemos podido ver el fondo? También, no lo sé. Lo que sí sé es que en general, vamos a decir, entraremos en proceso de inversión, en general el 70-80% de la cartera de LTV son empresas que crecen un mínimo 5%, que ganan dinero todos los años
y que tiene un buen retorno capital empleado, defendido por unas barreras de entradas y o ventajas competitivas. Entonces, crisis o no crisis, ocurra lo que ocurra, en 5 o 10 años van a valer más. Y mientras vamos a decir, el cupón pasante de todos los dividendos que recibimos está por encima del 3%, entonces eso se reinvierte a precios mejores. Entonces tampoco me preocupa en exceso qué vaya a hacer la bolsa pues, en los siguientes 2, 3, 4, 5 años. Lo que me importa es dónde van a estar mis empresas en el año 2025, en el año 2030. Eso es un poco... Entonces, sí, momento complicado, muy complicado. Todos esos apoyos pues, que se trasladen en aportaciones, pero yo creo que estamos aquí, estamos, vamos a decir, ejecutando un poco el plan inicial pues, de la mano, pues cuando lanzamos de la mano de Duxe, pues que eran eso, 10 millones el primer año, el segundo año pues 15, 20 millones, el tercero acercarse a 25 y esperemos en 2030 pues estar alrededor de la barrera de los 100 millones. Pero lo más importante es la rentabilidad, no en la web. Entonces, pero bueno, todo va atado. Beltrán, encantado de tenerte aquí. La verdad que tenía muchas ganas de que vinieras. Beltrán y yo nos conocemos en persona y la verdad que es una persona encantadora. Te quería preguntar, tú cuando iniciaste el fondo, ¿qué preferías? ¿Iniciar el fondo en un mercado ya deprimido, que hubiera ya caído bastante, aunque luego pues te suponga mucho más difícil el hecho de levantar capital? ¿O un mercado más normalizado donde es más fácil, ¿no? que pueda entrar dinero dentro del fondo? Es una doble en un mercado animado, alcista, donde se hubiese lanzado en el año 2021 al principio, pues ahora estaríamos hablando de que el fondo va un 25% arriba. En vez de 7, quizás estarían 17 millones, pero dándole la vuelta atrás, pues en un mercado pues, hacia abajo, donde hay incertidumbre y donde los políticos y los banqueros centrales nos meten medio en el cuerpo, pues sí es más difícil levantar dinero, pero también te diré que las oportunidades que hay ahora, o sea, no sé el año 2025 donde vamos a estar, pero si me dijeses que el fondo está un 40 o un 50% arriba en los siguientes 3 o 4 años, tampoco sería una sorpresa, porque al final hay empresas muy buenas que no les ha ocurrido nada y simplemente pues han sufrido un cambio de percepción y están así. Entonces, te diría yo que quizás, y también para demostrar un poco al mercado financiero y a mis coinversores que vamos a remar en cualquier momento de mercado económico, pues quizás es un momento más bonito, más duro, mucha más tensión. No te diré y no te negaré que en el proceso de levantar el fondo y esto que alguna noche pues sí que me ha costado dormir y a lo largo del día pues he tenido una tensión, vamos, como si tuviese un edificio de oficinas encima de los hombros, pero yo creo que mejor lanzar ahora, porque bueno, al final en un mercado alcista todo el mundo nada, cuando baja la marea pues todos vemos si tenemos ropa puesta y entonces también está bien pues lanzar el momento de incertidumbre. Y bueno, y la parte de los bonos, que es lo también diferencial, podemos tener hasta un 25% del fondo en bonos. El mercado de bonos está mucho más destruido que el mercado de equity, y el mercado de equity te diría yo que lleva una buena piña. Entonces tenemos un 9% del fondo en bonos y con mucho menos riesgo que el equity por la relación de pago en la estructura de capital, y entonces eso nos da mucha flexibilidad y nos está dando rentabilidad. Todavía no se ve, pero sí nos lo está dando. Genial, genial. Pues ahora hablaremos de visión de mercado, de estrategia del fondo y de algunos movimientos. Y aquí más o menos siempre solemos traer invitados que suelen tener una filosofía de inversión en la que hay bastantes factores en común, como el enfoque empresarial, una visión a largo plazo, un enfoque en los fundamentales. Pero ¿tú dirías que hay algo que te caracteriza, algún factor diferencial, podríamos decir, o algo que te gusta o que te enfocas o que te fijas más en las inversiones que sea diferente? Bueno, yo creo que lo importante para ser exitoso a largo plazo, tanto la inversión financiera
como en la vida, es tener un proceso, ser fiel a ello, revisar cuáles son tus aciertos y cuáles son tus errores y vamos a decir, ir refinando el proceso. Vamos a decir, el Beltrán Palazuelo que llega a Santa Lucía el año 2014 no tiene nada que ver con el Beltrán Palazuelo de hoy y quizás tampoco tenía nada que ver con el de 2018. O sea, yo creo que voy evolucionando, voy aprendiendo pues, de grandes inversores nacionales que hay, internacionales, y entonces yo te diría que a mí lo que me gusta son las empresas que ganan dinero, que van a ganar más dinero en el futuro y encima comprarlas a un precio normal. Entonces, claramente hoy en día o se define como inversor en valor, pero yo creo que bueno, se ha pervertido por una serie de cosas, porque bueno, ciertos competidores pues al final se han dedicado a comprar pues negocios no tan buenos con interrogantes futuros en el modelo de negocio y no sé, al final a todos nos gustaría tener el mejor negocio, pues a todos nos gustaría comprar Microsoft hace 12, 13 años a 5 veces flujo de caja, pero hay veces pues que también tampoco te puedes obsesionar en comprar los mejores negocios a múltiplos. Al final, el target de rentabilidad del fondo, vamos, cuando hablan del rating de cada inversión es entre el 8 y el 12. Y entonces, ¿qué te diría yo? Me gusta conocer mucho lo que compro, tener, vamos a decir, 10 años, 12 años para atrás en el modelo financiero, intentar ir para adelante, hacer lo mismo con los competidores y luego me gusta jugarme el dinero con un buen equipo directivo o con un buen, vamos a decir, un inversor también que tenga una participación relevante, pues que influya con lo que opinan en el equipo directivo. Entonces eso es lo que me distingue. Otra cosa que me distingue, que me gusta mucho tocar y mirar a los ojos al equipo directivo, no sé, hace una semana y media he estado en Austria con el fundador de una de las empresas que tengo cartera, que es Montana Aerospace, competidor de Precision Castparts, y luego cenamos con él, con todo el equipo directivo, y al día siguiente nos metimos en un avión a las 7 de la mañana y nos fuimos a visitar las plantas al norte de Rumanía. Yo creo que es un poco lo que me diferencia, ir, tocar y pensar. O sea, al final muchas veces competidores míos están todo el día detrás de la pantalla Bloomberg y que está muy bien porque también requiere un trabajo oficina, pero a mí me gusta cuando compro algo tocarlo. Entonces, si veis las participaciones de mi fondo, pues diría yo que el 80% de las cosas pues son a no más de 3 horas y media en avión. O en septiembre fui a ver IBF, que es la filial de Tubacex, con el producto para temas nucleares, bueno, que podemos hablar en el futuro, que con todo el futuro que tiene, y luego fui a ver a Sol Spa, con el nieto del fundador y el CFO. O sea, eso es un poco lo que me define, o sea, esa obsesión por conocer lo que compro y ir y tocar. Evidentemente, otra empresa que tengo en cartera, Spotify, me puede aportar poco ir a visitarles a Estocolmo o a Nueva York, porque al final lo que tengo que conocer es el producto y cómo, o sea, puedo hablar con ellos por Zoom, o sea, no me aporta mucho ir a verles en persona. En cambio, pues no sé, sí me aporta mucho ir a ver una planta de Vidrala o una planta de Tubacex. Entonces yo creo que lo que me diferencia es la visión de largo plazo, porque tenemos el capital permanente y gente que confía en el proyecto, y luego ir a tocarlo. Y luego, pues, al final yo creo que en las presentaciones que os he mandado, o sea, hay un índice de referencia, ¿vale? Porque de vez en cuando hay que medirse, cada 5 o cada 10 años la cartera es totalmente diferente. Imagínate con el 9-10% de bonos que se parecen y en 20 o 30 años veremos exactamente pues, cómo ha performeado el fondo respecto al índice de referencia, pero eso es un poco o sea, gestión independiente de verdad, conocer exactamente lo que compro, estar cerca de los equipos gestores y no sé, si te digo desde principios de 2022 con cuántas empresas he hablado, cuántas he visitado, pues o sea, todos los días o me conecto, 3, 4 empresas estoy o directamente o mientras estoy trabajando estoy en una call de resultados, una call de resultados repetida, o cuando estoy en fin de semana, que este fin de semana he estado fuera de Madrid, pues de camino, pues me pongo 3 o 4 calls de resultados a donde voy y de vuelta. O sea, estoy continuamente aprendiendo, leyendo y es un poco y fuera del mercado. Pues sí, lo que dice Financial Times y Barros está muy bien, pero hay que hacerle caso, entre comillas, cómo abre el mercado Bloomberg cuando ve, hay que hacerle cierto caso, porque al final si no te dejas llevar por ese cortoplacismo y al final yo creo que, no sé, un inversor industrial en un mercado cotizado puede ser un buen reflejo de lo que hago. Genial, pues hemos hablado un poco de ti, hemos visto un poco tus referentes, tu filosofía de inversión y ahora quería hablar un poco de LTV.
para empezar, a ver, al final, pues al ser un fondo de autor, pues siempre va a estar muy relacionado con tu filosofía de inversión. Pero, por ejemplo, el otro día leí una cosa que me hizo bastante gracia porque creo que es bastante acertada, y es que en mercados alcistas somos inversores fundamentales, y en mercados bajistas nos volvemos a veces más inversores macroeconómicos, ¿no? Y nos enfocamos más en la macroeconomía. Obviamente nadie cambia de un extremo a otro, pero sí que es verdad que a veces quizá nos enfocamos más en este aspecto en estos momentos, ¿no? ¿Tú dirías que la macro forma una parte importante del proceso de inversión? Y bueno, si es así, ¿en qué sueles fijarte? ¿Qué sueles mirar? Vamos, como me enseñó mi anterior jefe, vamos, Mikel Navarro, o sea, el día se empieza, vamos, leyendo el Financial Times y leyendo Barons y dedicándole eso un par de horas, o sea, para saber qué ocurre en el mundo, pero realmente hay dos formas. Los macros lo miran desde hacia arriba y luego hacia abajo, y nosotros pues lo hacemos al revés. Empezamos abajo hablando con las empresas y al final toda esa información que hacia dónde va la economía la ves en los diferentes subsectores. Entonces, respondiendo, y para no irme mucho por las ramas, tengo que tener en cuenta hacia dónde van los tipos de interés, hacia dónde va la macroeconomía, pero realmente lo que a mí me importa es si Vidrala está consiguiendo subir precios un 20% para recuperar ese margen, o cómo está su demanda, porque al final, cómo está su demanda, pues evidentemente tienes que ver cómo está, vamos, toda la cadena, vamos a ver la industria, si está con más stock del que debería o menos stock del que debería, que eso me va a determinar también el grado de demanda, pero cómo están los bodegueros, y los bodegueros me dirán cómo está el consumidor, y el consumidor me dirá cómo va su renta disponible, si le ha subido la gasolina, la electricidad y le ha subido los tipos de interés. Entonces, todo esto interrelacionado, pero mi foco, el 80% o el 90% de mi tiempo, está en las empresas, no en lo que diga el señor de Morgan Stanley, y porque al final, ¿quién acierta? ¿A dónde van a llegar los tipos de interés? Pues no lo sabe nadie. Y podrían llegar a un sitio y que refleja, no sé, y puede ser bueno o puede ser malo para los mercados. O sea, al final, a mí lo que me importa es si Vidrala va a ganar 200 millones de euros en el año 2025. Eso es a donde le dedico el tiempo. Pero te diría yo que sí, totalmente focalizado en mis empresas, pero claro, no tengo que descuidar hacia dónde va el mundo. Pues sí, no sé. Por ejemplo, una empresa que he tenido en el pasado y que quizás pueda tener otra vez en el futuro, que yo creo que es una magnífica empresa, además ha mejorado día a día, es Fluidra. ¿Qué le ha ocurrido? Pues tenía su stock con demasiado inventario, porque como tensiones a esas cadenas de suministro, pues los piscineros tenían demasiado porque no les llegaba, y en cuanto ha empezado a llegar y han subido los tipos de interés y está empezando a caer el precio de la vivienda, pues van a tener 5 o 6 trimestres malos. Entonces, yo creo que el precio de Fluidra es un buen precio, pero oye, tranquilo, que lo van a pasar todavía un poco mal. Entonces, habla con ellos, exactamente, porque lo que hoy es un buen precio, mañana puede ser un mejor precio. Entonces, también el sizing de las posiciones tiene que ser adecuado. Entonces, yo tengo que ver pues que vamos a tener, vamos a decir, 12 meses macroeconómicamente, por lo menos, o 18 regulares. Entonces, tampoco puedo tener toda mi cartera en el sector inmobiliario estadounidense, porque es de cajón que las nuevas viviendas van a resentirse mucho. Entonces, tengo que tener un ojo en qué está ocurriendo en la macro, pero que finalmente, si Fluidra, ocurra lo que ocurra, me la ponen en 6 euros, pues quizás tendré que tener el 4 o 5% del fondo, porque igual el mercado ya me está reflejando todas esas cosas malas. Entonces, mi foco está en las empresas, pero con una visión de hacia dónde va el mundo, hacia dónde va la economía en general y hacia dónde va la economía regional donde operan todas estas empresas. Genial. Y a nivel de posicionamiento del fondo, viendo un poco las posiciones, te das cuenta de que hay bastante variedad y que está bastante diversificado, tanto en temática como en, digamos, tipología de empresa, geografía y sector, quizá. Pero ¿tú cómo definirías ese posicionamiento, esa estrategia que tenéis ahora? ¿Está más asociada con la situación actual del mundo, o es que os gustan más este tipo de sectores y geografías? Claro, el tema, a ver, lo primero, para intentar al mismo fondo tienes 7,6 millones. Te diría
que entre el dinero que he puesto yo de todos mis ahorros de toda mi vida y familiares cercanos, hermanos, madre, tal, o sea, tenemos más del 10% del fondo que somos nosotros. Y gente más cercana, inversores que más seguido, o sea, no hay vuelta atrás. O sea, DLTV tiene que ir bien, sí o sí, y va a ir bien sí o sí. Entonces, lo que te quería decir es, ninguna temática o ninguna idea de inversión se puede llevar el fondo por delante a largo plazo. O sea, quizás no seremos el fondo más rentable a largo plazo, pero sí el más consistente y hacia abajo aguantaremos mejor. Tenemos 42 nombres, las 17 mayores posiciones pesan como el 67% del fondo y luego tenemos pues, 20 y tantas posiciones con alrededor del 1. Entonces te diría yo, nombre por nombre y diversificado, en el sentido que crees que hay una oportunidad en este tipo de empresas, pues que se refleje bien, pero lo que no puedo tener es un fondo solo de petróleo, un fondo solo de tecnología, un fondo solo de industriales, entonces te diría yo que está súper diversificado, lo ves, hay tecnología, hay petróleo, llegamos tarde al petróleo porque las Shell, las Tenaris se me han ido, pues lo juego bien con Tubacex y con un bono de Tulol. Que la tecnología y todas las empresas buenas que cotizan alto múltiplo han caído un 75%, sin embargo ganan dinero y tienen caja neta, pues ahí están. O sea, yo creo que está muy diversificado y luego dices, no, tengo un 40% en España, miremos qué hay debajo. ACS, ¿es España o es internacional? Ferrovial, ¿es España o es internacional? Entonces, las tengo, pues no, realmente en mi fondo, riesgo España no va a haber un 12 o un 13% más de España. Sin embargo, tengo Ferrovial, pero realmente es una empresa estadounidense y canadiense. Y podemos, entonces yo creo que está súper diversificada por modelos de negocio y ocurra lo que ocurra, se vaya el petróleo a 1000 o a 0 o reviente el sector inmobiliario o la electricidad, nada se va a llevar por delante del fondo. O sea, cosas te pueden hacer daño, que luego pues podemos comentar, cosas que han ido muy bien y cosas menos bien, pero súper diversificado. Nada se va a llevar por delante del fondo. Entonces te diría yo que es una cartera muy diversificada y que debería hacerlo más o menos bien en cualquier momento del mercado. Beltrán, pero una pregunta. El fondo está principalmente enfocado en Europa, ¿no? En al menos empresas, ¿no? que coticen en Europa, aunque luego, pues como bien has dicho, ¿no? Ferrovial que tenga negocios fuera de la región. ¿Eso por qué lo hiciste así? ¿Por qué cerrarte solo a una región de empresas europeas y no más internacionales? Es un poco tal con lo que hemos comentado antes, o sea, el 75% del fondo tiene que ser exposición a Europa continental, ese 25% puede ser más global, pero volviendo al tema como un Spotify, o sea, que es sueca o es americana, o sea, cosas que esté donde esté, como si viviese en Tokio, lo voy a entender igual desde Madrid que desde Tokio que desde Nueva York. La clave de tener la mayoría del fondo en Europa, vamos a decir, es mi ventaja competitiva, nuestra ventaja competitiva es poder subir un avión, poder mirar a Milán y poder mirar al fundador o al CFO de la empresa a los ojos y poder estar charlando con él, poder ir a comer y que me explique cómo va su negocio, si va bien, dónde está oportunidades que le preocupen, todo estar cerca geográficamente. Y un negocio industrial, pues si la planta industrial está en Shanghái, podría ir una vez al año o 2 veces al año, pero me entero poco que ocurre ahí. Entonces, no sé, sí que puedo tener igual una minera, que no tengo una minera de cobre, pero porque al final la demanda de cobre es global y lo que tengo que ver es cómo es esa mina, cómo son los grados, es bueno el management team, con quién me juego el dinero. Entonces, la idea es que mi planta industrial de Vidrala está en Llodio, o está en Milán, o está en Portugal, o está en Albacete, pero yo no tengo plantas en Nueva Delhi porque no puedo ir a... Entonces hay que estar cerca para saber más que nadie. O sea, es como un japonés sabrá invertir mejor en la bolsa japonesa que yo, y eso no quita que puedas tener una empresa de repente en Japón, pero no puedes tener el fondo japonés porque no te va a ir bien, no vas a tener un valor añadido. Entonces, mi valor añadido pues vamos a decir, esos 8 o 9 años visitando empresas, creando relaciones a largo plazo con equipos gestores, sabiendo que cuando les apoyas a largo plazo de verdad, que pueden contar con tu apoyo, con tu capital para proyectos empresariales que creen riqueza a nivel mundial, a nivel europeo, que se paguen impuestos, se creen empleos, que donde están las plantas pues la gente esté contenta con esa instalación industrial. Entonces hay que estar cerca y solo te enteras si estás, vamos a decir, máximo, el 75% de la cartera estaría a 3 horas y media en avión máximo. Y a la hora de hablar con el management, ¿te consideras una persona activista?
Bueno, yo creo que más que activista, yo creo que de visión de largo plazo y vamos a decir, luchar por lo que es tuyo. O sea, al final yo creo que, evidentemente, con un fondo líquido, etc., o sea, tendría que ocurrir algo súper grave y tendría que estar muy, vamos a decir, muy bien planteado y que además fuese súper friendly con otros accionistas y llevar algo a cabo. A día de hoy hay que acompañar a los mejores equipos gestores y si haces eso no vas a tener que hacer nada. Pero te diría yo que si intentan quitarnos el dinero pues con un equipo gestor deshonesto o ocurre algo que es un escándalo, pues habría que analizarlo muy al detalle, pues de la mano de Dux, a ver qué haríamos, pero te diría yo que sí, si alguien intenta quitarnos el dinero que es nuestro, pues veríamos qué hacemos, pero nosotros vamos a luchar por nuestros partícipes, claro que sí, 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 pero dicho todo esto, nuestro foco está en apoyar a las mejores empresas o los mejores equipos gestores, entonces eso no nos debería ocurrir. ¿Qué ocurre? Pues tendríamos que ver también si ocurre algo y luchar no lleva a nada, pues no, agacharemos la cabeza, iremos, escribimos una carta, estos señores son unos golfos, punto. Pero, oye, si el luchar te permite triplicar tu inversión, pues lo mismo, habría que hablar cómo se tiene que luchar, cómo se engloba todo esto dentro de Dux Inversores, pero no, inversor a largo plazo y que conoce muy bien lo que compra y diría, DLTV tiene que ser más un apoyo para los equipos gestores y para los otros accionistas, no un impedimento, tiene que ser un apoyo. Cuando escuchen nuestro nombre tiene que decir, joder, estos señores que llevan 12 años en nuestro capital y que nos han apoyado y que cada vez que se reúnen con nosotros nos intentan ayudar, oye, yo haría esto, yo haría lo otro y que el feedback sea más positivo, no negativo, pero si a activista se llama a defender el dinero, pues bueno, habría que ver en qué posición, pero no sé. Inversor a largo plazo. Pues nos encanta ver estas carteras tan diversificadas en las que puedes encontrar desde empresas industriales hasta materias primas y empresas tecnológicas como Spotify, por ejemplo. Y también nos gusta siempre pues, conocer algún caso de inversión para entender un poco el razonamiento que tiene el gestor a la hora de invertir y en qué se fija o qué cosas valoras más de una inversión. Y te quería proponer, por ejemplo, hablar de una de las posiciones más importantes que has comentado, que es Tullow Oil, y un poco preguntarte por qué esta alternativa a la hora de tener exposición al petróleo. Fenomenal. En 2021, o sea, nuestro fondo europeo en Santa Lucía sube más de un 30%. ¿Por qué? Entre otras cosas, pues teníamos una posición, vamos a decir, relativamente importante en empresas de petróleo integradas y en Tenaris, vamos, el mayor productor de OCTG, vamos, de carbón. Cuando yo monto el fondo, ya la guerra ha empezado y todo lo que tenga que ver con petróleo, dentro que tuvo una posición pequeña de Shell y una de Galp, no tenía, vamos a decir, eso no son empresas como quien dice buenas que quiera tener a largo plazo, eso entraría más en la empresa menos buena que compras más barata, entonces no había oportunidades en el sector petróleo. Hay un productor de casi 10 millones de barriles que empieza a estar en interrogante, que es Rusia. Tenemos toda la infrainversión desde el año 2014 que de repente está saliendo a relucir y entonces, si la economía mundial entra en una recesión profunda, una de las posibles razones es alta inflación que viene por precios altos del gas y del petróleo. Entonces, habría que tener un poco de exposición de petróleo. Y entonces, todo ese trabajo que vamos haciendo de esos resultados, hay que encontrar la inversión que tenga el máximo upside con el mínimo downside. Tenía Tubacex, magnífica empresa sin entrar en el detalle, que llegamos a tener un 5% del fondo, comprabas un 80, cuando están 2,50 redujimos algo, ese dinero se ha realocado en otras cosas con mayor potencial, seguimos con un 3,8 del fondo en Tubacex, que creemos que vamos a generar por lo menos 40-50 millones de caja. Es una empresa que, hablando de memoria, vale 250 millones, como es pequeña la gente no la conoce bien, pero tiene un futuro muy
vamos, muy prometedor por delante y la acción en vez de 2,20 que creo que está cotizando probablemente sea más un 3,5 o 4 euros por acción. Y lo único que habíamos encontrado, tú lo hoy la conocía desde siempre, grandes exploradores, como ocurre siempre en los sectores cíclicos, cuando las cosas van bien, gastas demasiado en exploración, tus oficinas son demasiado caras, etc, etc, etc. Bueno, estos señores con la crisis del petróleo lo pasan fatal en el año 2014 y haciendo un poco la historia corta, pues hablo de memoria, creo que es en el 18 amplían capital, durante el COVID venden su activo estrella a Total, que la teníamos antes en cartera, Patrick Pouyan siempre alocando capital a contraciclo, y tenías una empresa que tiene unos activos que están muy bien, que tienen 12, 13 años con producción actual de producción de reservas, unos resources tremendos, y tienes, vamos a decir, una serie de opcionalidades, pues que tienes Kenia, tienes Argentina, tienes una serie de opciones. Tienes la acción que, pues vamos a decir, que por una extraña razón, pues la gente ya ha perdido la paciencia con el nombre, y tienes los bonos. Uno super senior, año 2026, 10% de cupón, y tienes uno subordinado al senior, pero claro, subordinado al senior, pero los accionistas están subordinados a mí, tengo 700, 800 millones de dólares de equity, y bueno, vamos a ver Tulo, más o menos Tulo hoy, con el plan estratégico que ha presentado, a 2025, o sea, ya Tulo Oil va a generar alrededor de 400 millones este año. Con 70 millones el barril, con esta estructura de capital que no es exactamente eficiente, genera 250 millones de caja. Con 100 millones el barril genera 500 millones de caja. Tiene 1.3 billón de EBITDA con 1,9 de deuda que va a llegar. O sea, es una situación que cuando empezamos a comprar el bono está en 84 con un cupón de 7, pues una yield to maturity del 13%, y por un tema de mercado de que están subiendo los tipos de interés, o sea, tú no has estado tan fuerte nunca. El bono se ha ido yendo hacia abajo porque la piña en el mercado, o sea, o el estrés en el mercado de bonos, y entonces este bono da un 27, un 28% de yield to maturity y tengo todo el equity por delante. Y con este flujo puedes, bueno, ya hablo de que la producción va a ir de 60.000 barriles a 80, 90.000 en los siguientes 4 años, porque ahora sí que tienen el dinero y están trabajando y metiendo el CAPEX que requieren esos activos, y podrías quitarte deuda y recomprar deuda con descuento. O sea, hay un montón de posibilidades y bueno, me parece una parte. No, hay muchos gestores como, no, yo solo compro equity. ¿Vale? El equity puede valer el triple, pero es que el bono vale el doble, y si a mí me tocas un céntimo, tú vales 0. Entonces, o sea, hay unos gestores, todos sabemos quiénes son, que tienen un 12% de la compañía. Me parece muy bien, y yo estoy con ellos, la compañía vale 3 veces más. Pero muchísimo mejor, yo a vencimiento voy a capturar 128, y está el bono en 65. Yo voy a doblar, tú triplicar, yo doblar, pero con una estructura de capital más senior. Y entonces, da mucha flexibilidad esto de lo que hablamos, que no hay vuelta atrás, de cómo todo mi dinero y el de mis habilidades está metido aquí. O sea, esto tiene que ir bien y esto me da mucha flexibilidad. Si el mercado se hundiese porque el petróleo está alto y hay inflación, esto probablemente vaya bien y con el 5,6% del fondo, esto me daría, cuando me pague en par el año 2025, me daría dinero para comprar los buenos negocios o viceversa. O sea, es que me da muchísima opcionalidad y luego yo creo que son unos activos magníficos. O sea, para que te hagas una idea, con esta estructura de intereses, hasta con $50 genero caja sin intereses. Imagínate que tuviese que convertir en acciones. Con 40 también sería neutral de flujo de caja. El petróleo está en 90 y tiene toda la pinta de que los proyectos 3 o 4 años va a estar alto. Entonces, yo creo que refleja muy bien deep long-term view. O sea, al final yo compro, conozco lo que compro y pongo mi trasero encima y espero. O sea, al final, eso es un poco el porqué. Y al final prefieres estar en el bono que en la equity porque ves más simetría, ¿no? En la parte de equity que en el bono. Si lo he entendido bien, ¿correcto? Y al final, ¿no? Es un poco de que puede valer 3 veces más, pero tú lo que quieres es, pues eso, en el fondo una rentabilidad del 9-12%, que te parece que el bono está mucho más ajustado, ¿no? En rentabilidad-riesgo que la parte de equity. Si lo he entendido bien, ¿no? Eso es, o sea, al final, joder, no, tampoco tengo todavía el pelo blanco, pero sí que, vamos, desde los 2002 sí que he visto de todo y siempre puedes partir de la base que puedes ocurrir de todo. O sea, pongamos un ejemplo que podría pasar. ¿Y qué pasa si el petróleo se va a $20 durante 6 meses?
probablemente la parte del equity se volatilice. Yo como tenedor probablemente tendríamos que contratar a un hooligan de turno, tendríamos que convertir parte de la deuda en equity y probablemente yo como tenedor de bono me quedaría con el 90% del capital y el petróleo volvería a 80 y yo multiplicaría, pues me daría mi 100% y encima multiplicaría por 2 o por 3. Entonces, o sea, la deuda siempre es lo que mata. Y entonces, en una empresa con deuda, muchas veces, a no ser que tu colateral sea súper líquido y súper estable, prefiero estar en la deuda. Entonces, en ciertos tipos de empresas, por ejemplo las petroleras, prefiero estar en la deuda. Si no, claro, es que pues Tenaris teníamos antes el 3% del fondo, con caja neta. O sea, en empresas industriales un poco cíclicas es mejor tener... Y esta no es que tenga mal balance, pero la deuda es lo que te puede matar. Y entonces hay que partir de la base que todo puede ocurrir. Entonces, para que eso no nos ocurra, con un 100% nos va bien. Que ganen otros un 200. Muy interesante. Otra empresa también que me ha llamado la atención, porque no la conocía, al menos como inversor, pero seguro que a mucha gente le suena que quizá pues la ha comprado en ella, es Zalando. Que bueno, que no la había escuchado, no conocía a nadie que hubiera invertido en ella y me ha llamado la atención. ¿Podrías explicar un poco, para el que no la conozca, qué es y qué os ha gustado de esta empresa? Bueno, dando unas pinceladas sin ser, vamos a decir, el mayor tequi del mundo, vamos, es una plataforma tecnológica donde, vamos a decir, las empresas de moda venden sus productos. Número uno en Europa continental, con cientos de millones de clientes y donde, vamos a decir, a lo que es al brick and mortar le da vamos, o sea, les están comiendo todo el negocio y luego, vamos a decir, ciertas marcas no tan grandes en ciertas geografías donde no tienen, vamos a decir, activo logístico, porque claro, Zalando invierte un montón también en su activo logístico, pues donde venden a través de Zalando, aunque venden en la página web, luego distribuyen a través de Zalando. Zalando cotizaba a 100 y pico euros, o sea, Zalando valía 24.000 millones de euros. A Zalando no le ocurrió nada, simplemente, pues, vamos a decir, las empresas que están irrumpiendo y donde que hoy ganan dinero o ganan menos dinero y con tal de irrumpir y capturar todo el mercado, pues llámale tipos de interés, llámale que la base accionarial ha tenido, le han sacado dinero. Se ha caído un 75%. Y finalmente Zalando, cuando ves en los mercados, pues en alemán, donde tiene cierta cuota de mercado y donde el servicio de Zalando ya se usa mucho, ves que Zalando, podemos alegar si Zalando va a tener un 10% de margen EBIT o un 5%, pero Zalando es rentable, genera caja y tiene caja neta. Y luego tiene un equipo gestor magnífico que sigue ejecutando lo que han dicho. ¿Qué les ha pasado ahora? Pues con el tema, cuando el consumidor, vamos a decir, durante el COVID ha acelerado una serie de comportamientos que ha desacelerado y, vamos a decir, el tema de las devoluciones le está haciendo un poco de daño. Pues bueno, ahora está empezando a cobrar con las devoluciones. Una serie de cosas que puntualmente le han afectado al margen, aún así van a ganar dinero y puntualmente se desacelerado un poco el crecimiento y entonces eso ha hecho que la acción caiga un 80%, lo cual no tiene mucho sentido. Y al final, simplemente, conversación de, vamos a decir, del restaurante con una servilleta, Zalando en el año 2025 va a facturar entre 16 y 20.000 millones. Si le metes eso por lo menos un 5 o 6%, que ya lo consigue en ciertos mercados, Zalando escupe 600 millones de euros de beneficio. Zalando vale 6.000. Zalando tendrá 2.000 millones de caja neta. Entonces dices, joder, me estoy comprando el líder que gana dinero indiscutible en un trend que va hacia arriba. O sea, al final te metes en la página web del Corte Inglés, te metes en la página web de Zalando, pues ya te lo dice todo. Es el ganador. Y en estos momentos es cuando hay que comprar este tipo de negocios, no en el año 2020 cuando como todo el mundo solo compra tech. Entonces hay que también, oye, empezamos a comprar en 40, ha caído a 30, compramos un poco más, hemos comprado en 25, de momento nos está saliendo bien. No sé si el precio medio igual está en 23, pues en 31. Pues de momento parecemos tontos, pero seguimos aprendiendo, seguimos hablando con ellos y le llegará. Y al final es un negocio que cumple todas las características que le pedimos. Y
y donde probablemente de aquí a final de década pues dupliquemos o tripliquemos nuestro capital. Es la plataforma líder, vamos, sin lugar a dudas en la Europa continental. Pero bueno, ahora mismo como es tecnología, la gente no lo quiere. Como en vez de crecer ventas al 25, hoy va a crecer pues igual este año al 4 al 5, veremos el año que viene, y bueno, la gente la tira y no quiere. Entonces, pues ahí estamos nosotros para proporcionar capital a largo plazo. ¿No te preocupa que haya un frenazo bastante relevante en el consumo en Europa? Al menos en el corto plazo por la subida de los tipos de interés y la inflación. Desde luego que me preocupa, pero bueno, al final, cuando esta acción está en 110 y ahora está en 23, yo creo que la comunidad inversora ya se va oliendo que van a tener un frenazo. Y luego en el tema de las ventas, o sea, estos señores venían creciendo pues años al 25, años al 19, este año, o sea, lo que es el gross merchant value y lo que son las ventas, o sea, lo que son las ventas apenas van a crecer un 3%. Claro que afecta una guerra, no sé, en Polonia que lo tienen al lado, o en Alemania cuando te ha subido la electricidad, claro que afecta a los tipos de interés, claro, eso le quita renta disponible al consumidor y al final el consumidor pues, se asusta y no consume tanto. Sí, claro, pero que en un año tan complejo como el 2022 sea capaz de crecer ventas un 3 o un 4, te dirá que cuando la economía europea crezca en un 1,5 el 2, estos volverán a crecer un 15 un 20 y sobre todo ahora mismo pues muchas veces este tipo de crisis vienen bien porque ahora se están focalizando pues en lo que le preocupa a los inversores. Hay que aumentar el margen, el retorno sobre el capital empleado, todas esas cosas que quizás cuando creces al 25 no estás tan focalizado, pues no hay más que ver las castañas que le están metiendo a Meta, a Google, a Amazon, porque ahora de repente los inversores, cosas que no les preocupaba en el año 2020, pues que al final es lo back to basics, hay que generar caja. Hay que generar caja, cada inversión tiene que tener un retorno y entonces a todas estas empresas también de vez en cuando les viene bien, hay que recortar costes, y entonces sí, claro que me preocupa y yo creo que te hablo de memoria, mañana creo que presenta resultados o pasado y los miraré con mucho detalle. Puede ocurrir que sean flojos y caiga, pero a mí me da igual. Zalando está en 23, puede ser que pase por 10, pero yo lo que tengo claro es que cuando Zalando produzca entre 600 y 1 billón de free cash flow y con 4.000 millones pues no sé si va a valer 40 o 80, pero desde luego 23 no va a valer. ¿Que puede pasar por 10? Pues igual en ese momento, si empieza la cuenta de resultados a seguir nuestra tesis, igual tenemos un 4 o un 5% del fondo. No te puedo decir el efecto que puede tener 4 o 5% del fondo cuando está en 10 y te vas a 80, lo que te puede tener la rentabilidad. Entonces, bueno, nosotros analizamos todo y luego el sizing de una posición será importante en función a lo que cómo esté cumpliendo nuestra tesis de inversión y el precio. Pues un poco también, pues eso, el Financial Times te dice recesión, consumo. Pues los inversores que le dirán, pues en tal banco, no hay que tener consumo, reduce la posición, venga, pues vamos a vender Zalando. Oye, pero claro que hay un 80%, vamos a vender Zalando. Bueno, pues yo creo que ya todos somos conscientes de que este no va a ser el mejor año de Zalando. Pues muy interesante este caso, también para aprender de estas situaciones que no salen como uno esperaba y cómo se reacciona. Y me parece muy interesante también este foco en la gestión de riesgos, sobre todo a nivel de cartera y esta obsesión por la supervivencia, ¿no? Que esto me gusta mucho y es algo a destacar. Y no sé si conoces una tradición que tenemos aquí en el podcast, que es el cuestionario alfa, que bueno, son una serie de 10 preguntas un poco más informales para conocerte mejor, y que si te parece bien, pues te las voy a ir lanzando. Si quieres, Rodri, empieza tú. A ver, vamos a ver. Beltrán, ¿qué estás aprendiendo ahora mismo? ¿O en qué estás enfocando tus horas a la hora de análisis? Te diría yo, bueno, que imagínate con 42 empresas en cartera, pero vamos a decir, la empresa que tengo muchas ganas y mucha ilusión en profundizar, que me pareció una empresa, educación en Norte Europa, Academedia se llama la empresa. Estuve con los equipos, vamos, el CEO y el CFO la semana pasada y me pareció
vamos a decir, una empresa con un buen modelo de negocio, sostenible, que yo creo que hacen un gran trabajo, encima está a un buen precio y bueno, le tendré que estar 200 horas para ver si hay un hueco. Entonces, bueno, educación en el norte de Europa, eso, aprender de educación en el norte de Europa podría ser mi siguiente tarea pendiente. ¿Qué te parece, como curiosidad, a nivel de las diferencias que hay en el modelo entre el norte de Europa y España, por ejemplo, que parece que tan bien lo hacen, ¿no? Pero quizá cuando lo estudias más en profundidad dices, pues quizá no hay tanta diferencia. No sé si tú lo has visto. Esto ya a nivel de curiosidad. En el tema educativo, supongo, ¿no? Sí. Tengo que hacer mucho trabajo todavía no soy un experto. El tema, vamos a decir que esto sería como una espera semiconcertada donde a los alumnos les dejan elegir y lo paga el Estado y el Estado lo que te paga es exactamente el coste de lo que le cuesta la escuela pública, pues me parece muy bien. O sea, que muchas cosas el Estado tiene que estar para cierto tipo de cosas, pero vamos a decir que la gestión privada y la gestión, vamos a decir, con ánimo de lucro dentro de una manera sostenible está muy bien. Y entonces, según con mi pequeño conocimiento, me parece que ese modelo está muy bien y en España yo creo que el sistema educativo es muy bueno, donde hay un sistema privado y público muy bueno y yo creo que es bueno muchas veces que lo privado y lo público pues que estén, que interactúen, porque si son los privados pues puede ser no tan bueno, si son los públicos pues desde luego pues cuando no hay iniciativa y no hay beneficio pues lo que ocurre muchas veces pues que el ente público se despista y empieza a ser ineficiente. Entonces tengo que aprender para dar una opinión, vamos a decir, más con peso. Uno de los puntos claves a la hora de invertir, sobre todo en países nórdicos, en el tema de educación es mucho hacia dónde va la regulación, ¿no? Y también el tema de los gobiernos. Yo estuve mirándola, no, creo que también alguna peer tiene diferente, que ha tenido un tema regulatorio bastante importante y se ha caído bastante en bolsa, y yo le pondría sobre todo el enfoque en la parte de regulación. Yo de todas maneras sí que te puedo poner en contacto con gente. Creo que Academia también tiene colegios en Noruega. Yo tengo bastantes contactos de Noruega, entonces te puedo poner en contacto si quieres con todo el tema de cómo funciona allí la educación. Yo, por ejemplo, el máster también lo he hecho en Noruega. No he tenido que pagar por ello ni nada, es todo público y la verdad que muy contento con el sistema que tienen allí y tienen mucho nivel. Pues te agradezco, Rodrigo, vamos, que tu ayuda y tu información, vamos, al final yo creo que hay que siempre escuchar y aprender de los demás y desde luego cualquier información me será útil. Genial. Te lanzo la siguiente. Una bandera roja de desinversión inmediata. Algo que no te guste ver en una empresa o en un equipo directivo que te haga querer salir lo más rápido posible. Yo creo que al final, como quien dice, la inversión es dar el dinero a un equipo gestor para que te lo inviertan a largo plazo. Si lo inviertes entonces, la deshonestidad de un equipo gestor pues sería una bandera roja y vamos a decir una forma de encontrar la bandera roja. Yo creo que al final en una cuenta de resultados lo que nunca miente es la conversión de caja. Entonces, si ganas dinero contablemente y no generas caja por working capital, te diría yo que habría que hacer mucho trabajo en working capital porque muchas veces ahí han salido pues, cosas. Entonces, sí, deshonestidad y foco en generación de caja. Sobre el tema que has comentado, al final es lo que dices, ¿no? Lo de esto que te haces apuntes de lo que dijo el management igual hace 3 años y de repente te vas al presente y dices, oye tío, pero esto que me has contado no fue así, ¿no? Y entender un poco el porqué, si de verdad es que te estaba vendiendo la moto o fue por algún tema que no estaba, o que no tenía la información en ese momento, ¿no? De que hubiera ocurrido, ¿no? Eso sería para ti una bandera roja, si te he entendido bien. Sí, a ver, nuestro plan es generar 100 millones de flujo de caja, ¿vale? Empieza el año y estamos en noviembre, un negocio noble, más o menos, debes de saber que esto, si en vez de generar 90, 100, generas 90 o 110, vale, o 80, vale. Pero que me venga y el último trimestre, no, es que me ha subido el coste de energía. Ya, eso lo llevamos sabiendo. No he generado 100 porque me ha subido el coste de energía. No, o sea, algo que digas, o sea, te has tenido todo el año para decírmelo, es el equipo gestor sacando pecho, es
extra positivo y lo que hace es un roadshow de marketing, ¿no? De buscando coinversores a largo plazo. Entonces, a mí no me... Ventas, pues que venda, no sé, champús o coches o lo que sea, que venda lo que quiera, pero a mí, como futuro coinversor, lo que tiene que hacer es decirme la realidad, sea bueno o sea malo, lo que le preocupa, dónde va bien, dónde no va bien. Entonces, eso sería un poco, que al final nunca te van a decir exactamente la verdad, pero que al final que tenga congruencia todo. ¿Qué empresa te gustaría dirigir si tuvieras la oportunidad? Eso es una gran pregunta, una gran pregunta. Dirigir una empresa es mucho trabajo y mucha responsabilidad, pero bueno, quizás que vamos que han entrado en el fondo en los últimos meses debido, vamos a decir, a la volatilidad del mercado, dirigir una gestora de alternativos como Capital Semipermanente, pues un Carlyle o un Brookfield, yo creo que puede ser un trabajo bastante divertido. Más en la parte de inversión que en la parte, vamos a decir, operacional. Genial. Un libro que suelas recomendar o que suelas regalar y que te guste mucho. Si quieres, puedes dar uno de más de temática financiera y otro de temática off topic, pero un libro que te guste mucho. Depende también eso, al final, depende qué libro recomiendas, depende en qué momento de cómo estés de estado de ánimo, qué empresas estés mirando. Bueno, yo creo que hay libros muy buenos, pero vamos a decir, yo creo que Margin of Safety de Seth Klarman es un libro bueno y luego, pues no sé, al final un libro de un empresario que quizás también es muy bueno, no menos conocido, pero de Sam Walton, Made in America, yo creo que vamos a decir, al final lo que hablo lo que le pido yo a un equipo gestor cuando lees ese libro, él con su avioneta iba analizando dónde iba a abrir el supermercado y por las noches tomaba café con los camioneros. ¿Qué te preocupa? ¿Qué no te preocupa? O sea, al final, eso es lo que le pido a un equipo gestor, saber más que nadie. Entonces yo le veo bueno, al final eran los mayores accionistas, los Walton, pero, o sea, realmente, o estás o no estás. O sea, al final, eres un equipo gestor, eres un consejero delegado, o estás o no estás. Sí que te puedes ir de vacaciones, pero tienes que estar, o sea, esto tiene que ser un trabajo día y noche. O sea, igual que yo hago un trabajo de día y noche en invertir, la gente tiene sus ahorros conmigo, pero sí. Sam Walton, Made in America y Margin of Safety, Seth Klarman, serían 2 libros, pero igual si me preguntas, igual te digo que estoy ahora otra vez con Warren Buffett y te digo Snowball o si no te digo, pero sí, no sé. Esos son 2 libros muy buenos. ¿Tienes algún error de omisión que te venga en mente ahora mismo? Por no haber hecho el trabajo profundo como debería. Sí, sí. O una empresa que dices, buah, me gustaría haber invertido, haberla analizado, pero al final pues ha doblado, ha triplicado y he perdido el tren, ¿no? Bueno, pues quizás hablando de que voy evolucionando como inversor, quizás el mayor error de inversión, de omisión en estos últimos años es no haber tenido un peso más grande en las carteras de empresas muy buenas que crecen mucho y que el tema del múltiplo era algo que no entraban y empresas, por ejemplo, tecnológicas, por ejemplo, no sé, SAP pues puede estar en un momento donde que pues, la tenemos con 4% del peso, donde estaba Microsoft en el año 2012, o sea, el siguiente Microsoft, el siguiente SAP, o sea, no puedes no tener SAP en un fondo europeo entonces, empresas, vamos a decir, de corte disruptivo y tecnológica hay que tener cuidado con el peso, en acorde con la valoración y el upside potential, pero o sea, no se me puede volver a pasar pues un Google por delante y no tener nunca nada de dinero invertido. Eso es yo creo que el mayor error de omisión. Genial. ¿Tienes alguna newsletter o algún blog que leas de manera frecuente, casi de manera religiosa, que no te pierdas ningún artículo y que te guste mucho? Sí, bueno, yo creo que a los inversores todos en la parte primera del podcast que hemos comentado que admiro mucho y a otros que quizás igual admiro menos, pero que saben mucho más que yo de ciertas empresas subsectores. O sea, mi vida es leer, mi vida es aprender y mi vida es pensar, entonces constantemente, no sé.
te diría yo, pues, o sea, leer a Dan Loeb o leer a David Einhorn no, pues siempre es un placer. O leer a los señores del valor o los euros, pues es otro placer. O leerla, o sea, eh, aprender de los demás y disfruto mucho, disfruto mucho. O bueno, ya leer cuando se consigue, que no es tan fácil conseguir la carta anual de Baupost, pues eso es oro puro, vamos, cómo piensan y cómo actúan con la información que tienen. No sé, pero ilimitado. Muchas veces pues me salto un trimestre de Dan Loeb, pero no tengo tiempo. Eh, pero, pero me encantaría poder leer todo de todo el mundo, pero no hay tiempo. Eso me pasa a mí con las cartas de oros, que, joder, a veces son muy largas. Son muy buenas, pero muy largas. Yo a Javi, que sé que él es el que la escribe, le pongo un mote así con cariño que le llamo Javi Ruiz Zafón, porque como escribe tan bien y escribe cosas tan interesantes, lo único que pasa es que muchas veces no encuentras el tiempo, ¿no?, para poder leerte todo bien y con detenimiento. Además, necesitas una concentración añadida, ¿no?, en ese tipo de textos. Eso. Beltrán, ¿qué acción le recomendarías a tu peor enemigo? Seguro que alguna española tienes por ahí. ¿Qué acción le recomendaría a mi peor enemigo? Si tuviese que ponerme corto, vamos, una de las... ponerse corto es en sí mismo pues algo complejo, pues no te sabría decir, no te sabría decir. La mayor parte de mi tiempo pues lo dedico a pensar en cosas positivas, en empresas que vayan a crear empleo, que vayan a crear riqueza. Entonces, no te sé decir, no te sé decir, pero bueno, ¿qué le recomendaría a mi peor enemigo? O sea, que al final, aunque todavía no tenga pelo blanco, que lo vuelvo a repetir, o sea, yo viví en el año 2010 como Trichet subía tipos de interés porque estaba asustadísimo de la inflación en Europa, y hay que ver cada vamos a decir, economía porque sea la inflación. Y no sé, hacen bien los bancos centrales vamos a decir, sobre todo en Estados Unidos, al parar la demanda que había para intentar bajar la inflación. En Europa yo creo que el problema es diferente, pero bueno, pues lo mismo, la gente que le tiene ahora miedo a la duración en tipos de interés, pues, eh, pues claramente pues ahora te dirán, ¿a cuánto van a subir los tipos en Europa? Hablarás con un tío en la calle y te dirá al 5%, al 4%. Puedes encontrar abonos buenísimos de empresas buenas que te pagan un 6, un 7 y tienen riesgo cero. Entonces, pues a mi peor enemigo le diría que siga con mucho miedo de que vayan a subir los tipos en Europa hasta el 12%. Eso le diría, porque yo creo que no sé cuándo, al final Europa es lo que es y volveremos a tener un problema de crecimiento y de dinamismo y no sé cuándo será el 23 o el 24, pero no creo que tengamos un problema permanente de inflación. Entonces los tipos en Europa, el 2,7 de Euribor a 12 meses es una brutalidad, y eso es lo que está haciendo que estemos ya en una recesión en Europa. Si no, le podemos recomendar también uno de esos fondos semi-indexados de los grandes bancos, que también le haría algo de daño. Genial. Te lanzo la siguiente. No sé si conoces la anécdota de la cena de Guy Spear y Mohnish Pabrai con Warren Buffett, que llegaron a pagar $600,000 por compartir una cena. Y bueno, no sé si sin obviamente tener que llegar a pagar esa cifra, pero ¿con qué inversor o con qué empresario, con qué persona te gustaría compartir una cena así? Es una difícil pregunta, pero el tema, lo que ocurre muchas veces, pues te puedes hablar de pues, un inversor macro, George Soros, Warren Buffett, que al final son eminencias, pero es normal, cuando tienes 80 y pico años, pues no tienes vamos a decir, la misma fluidez y las mismas ganas, no sé. No sé, yo creo que el día que de verdad llegue Bill Ackman a invertir en empresas europeas y a defender a sus coinversores, pues no sé, quizás Bill Ackman me divertiría mucho, y seguro que nos entenderíamos viendo cómo sufrirían ciertos equipos gestores por su deshonradez, porque no sé, al final, pues por ejemplo, tienes
Howard Hughes, que es una inmobiliaria suya pues, de neoyorquina con unos activos estupendos y cómo piensa a largo plazo. Y digo, joder, pues si te gusta ese tipo de edificios de oficinas, pues nos lo podemos pasar muy bien en Europa comprando a la mitad de valor de tasación, de reposición y haciendo ciertas cosas. Entonces, igual con Bill Ackman yo creo que lo pasaríamos bien tomando una Coca-Cola, un vino y hablando de inversión a largo plazo con ese, vamos a decir, con ese picante de cuando entras con un elefante en la cacharrería y entonces se pones todo el mundo firme. Bueno, siempre tendremos, ¿no?, a Ismael Clemente también para, así de tema nacional, ¿no? Con el tema del real estate, para tener una cena. Estaría chulo, ¿no? Sí, vamos, yo, bueno, por suerte un poco al final, que al final siempre estamos en contacto con equipos gestores magníficos y por mi pasado, vamos, tuvimos una participación importante en Merlín, entonces sí que puedo decir que sí que conozco bien a Ismael personalmente y vamos, y le tengo un cariño, vamos, muy especial. Yo creo que es un referente, vamos a decir, del luchador de largo plazo y cómo ve las cosas, entonces como de vez en cuando, vamos a decir, en las calls de resultados o cuando hay reunión, de vez en cuando sí que le veo, pues ahí no usaría mi carta, pero bueno, si algún día tiene tiempo y quiere cenar conmigo o comer conmigo, yo encantado con él, pero vamos, o sea, como frecuentemente sí que le veo, pues y le tengo muchísimo cariño, vamos, yo creo que es una persona muy honrada y vamos a decir, una persona que entiende el sector de verdad, y bueno, ya todo su equipo, al final hablamos de Ismael, pues tienes a Miguel Ollero y todo el equipo, vamos a decir, espléndido humano y vamos a decir, potente muy intelectualmente, que yo creo que, pues eso que hablo, pues al final defendieron a los accionistas contra todos hace un par de meses y les honra mucho. Les honra mucho y bueno, eso sería otra magnífica comida que si algún día, pues no sé, organiza algo benéfico, pues a cualquiera le recomendaría y yo también me apuntaría enseguida. Seguro que tomar un vino con Ismael y hablar de todo y de nada, pues es un éxito asegurado. Yo sé que Sergio tiene una espinita ahí clavada en el pecho, en la cual quiere traer a Ismael al podcast. Lo que pasa es que, bueno, pues sabemos que es una persona bastante ocupada y cuesta convencerle. Pero bueno, yo creo que algún día llegaremos a entrevistarle. Vamos a pasar a la siguiente pregunta. ¿Qué defecto te pondrías como inversor, Beltrán? Seguro que seguro que tengo muchos defectos y intento, vamos a decir, yo creo que pues, mi mayor virtud es que cuando tengo un defecto, pues intento, cuando pienso por la noche y pienso, pues cuando reflexiono, intento corregirlo, tanto profesional como personalmente, pues no sé. Mi mayor defecto, pues que quizás yo no soy, fíjate lo que te digo, demasiado honrado, que cuando veo algo que no es correcto, pues quizás soy capaz como vamos a decir, como un toro, centrarme y seguir y seguir y seguir y seguir y seguir y seguir y seguir. Entonces mi mayor defecto es que quizás a veces cuando hay algo que no está bien, soy capaz de jugarme todo vamos a decir, por esa eficiencia del mercado de capital y por esa honradez pues cuando defiendes una institución, pues bajo viento y marea, aunque signifique pues no conseguir un trabajo nunca más en ningún sitio, pues lo jugaré si eso es lo bueno para mis copartícipes, si eso es bueno para la institución que represento. Entonces, te digo, pues eso es mi mayor defecto, que cuando veo que hay algo que no está bien, me lo juego todo, vamos a decir, todo es, no todo el fondo, sino que toda la energía en intentar que esa situación no se dé más. Entonces, eso quizás puede ser un mayor defecto. Genial, pues te lanzo la última. Un aprendizaje con el que te quedes del último año o los últimos 2 años. ¿Qué dirías que es lo más importante que has aprendido? Bueno, yo creo que hay una frase que digo que todo puede ocurrir y lo importante es, vamos a estar vivo para la siguiente batalla. Entonces, cuando vemos este año, ¿quién hubiese dicho cuando había acumulación de tropas en diciembre, en enero de este año, que iba a haber una invasión? Pues había una posibilidad, pero hoy en día, pues que yo creo que las cosas se tienen que organizar hablando, no luchando, ninguno lo hubiésemos querido y ha ocurrido esto. Entonces, todo puede ocurrir, todo puede ocurrir, todo puede ocurrir, todo puede ocurrir y hay que ser humilde, los sizing de las posiciones tienen que ser acordes con eso y luego no flexibles, sino en sentido hay que revisitar la tesis una y otra vez por si estás equivocado. Hay veces que es mejor perder un 30 o un 40, coger ese dinero y ponerlo en otro sitio y ya volverás otra vez a esa. Entonces, lo que he aprendido,
humildad, trabajo y que todo puede ocurrir y todo, no sé, es que todo puede ocurrir y- y todo puede ocurrir. Entonces hay que estar preparado para todo. Yo creo que el fondo lo refleja en la diversificación y cuando hay pesos grandes, pues la cartera tiene que ser irrompible. Entonces, no sé, todo puede ocurrir y no hay que volverse loco. Si ocurre algo, pues hay que tomar decisiones para defender la cartera en ese momento. Entonces, todo puede ocurrir siempre. Lo que es una cartera antifrágil, ¿no? Que podríamos denominar. Yo espero que sí, y espero que sí. De momento vamos a decir que sí, bueno, cuando en abril íbamos un 3-4% por delante del benchmark, ahora vamos un 4% por detrás del benchmark, pero bueno, el tiempo dirá y luego el benchmark, ¿qué es el benchmark? Pero yo espero que sí, porque así le he diseñado y así le pongo todo mi esmero y mi trabajo. Genial, pues Beltrán, ha sido un placer. Me ha encantado conocerte más como inversor, Muchas conocer gracias. tu proyecto. Te deseamos toda la suerte y los buenos resultados que estamos seguros que llegarán. Y nada, muchas gracias por tu tiempo, por pasarte por aquí y por compartir un poco este nuevo proyecto y algunos casos de inversión tan interesantes. Pues muchísimas gracias, es un honor, vamos a estar en un programa, vamos a decir, tan reputado en esa área y vamos, la verdad es que es un honor poder estar aquí con vosotros dos expertos de inversión y vamos, estoy a vuestra disposición y gracias por haber contado conmigo y con DLTV Europe y ojalá, vamos a decir, en 7-8 años cuando el fondo tenga ya 10 millones y tengamos una TIR del 8 al 10%, pues podamos volver aquí a hablar de aciertos, errores y qué ha pasado y qué no ha pasado y la verdad es que sea un honor y vamos, gracias por haber contado conmigo y vamos, aquí estoy para lo que necesitéis. Rodri, ¿quieres comentar algo más? Nada, que vaya muy bien el proyecto y muchísima suerte, ¿no? Y que yo creo que con trabajo, pues seguro que todo va a salir. Muchísimas gracias, un honor y que paséis buen día. Genial, pues adiós a todo el mundo y esperamos verte de nuevo pronto para ir viendo cómo va la evolución de este proyecto. Muchas gracias.